participantes y expositores, bienvenidos por parte de nuestra Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Como vicepresidente de dicha comisión, les agradezco su participación a los expositores y a los participantes en este tema interesante de nuestra conferencia, que es la extensión del acuerdo arbitral a partes no signatarias. Que al respecto se tratarán algunos temas como la extensión de los efectos del convenio arbitral a terceros no signatarios, los grupos de sociedades y levantamiento del velo corporativo, la cesión de contratos y subrogación, la cadena de contratos, la doctrina del estoppel y la teoría de los actos propios. Con mucho gusto tenemos a nuestros expositores nacionales e internacionales, como el colega por parte de México, René Irra de la Cruz, de la firma Cuatro Casas. Por parte de Perú, la colega Úrsula Caro Tumba, de la firma Estudio Rodríguez Angobaldo, de abogados. El colega de Chile, Alejandro Romero, de la firma Macay y Cia Abogados. Y nuestro amigo y colega de Panamá, Miguel Ángel Cler González Revilla, de la firma González Revilla y Asociados. Y nuestra moderadora, la licenciada Miriam Figueroa, miembro de nuestra Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados, que es también fundadora de la firma Figueroa Brose y Asociados, y es miembro de la Cámara de Comercio, de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Arbitraje, de la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión de Arbitraje de la sede en París, y también miembro de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, miembro de la Junta Directiva de la Comisión de la Cámara de Comercio de Arbitraje, la sede de Panamá. Con mucho gusto, Miriam Figueroa, como moderadora, va a ir moderando los temas de cada uno de nuestros expositores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Miguel, por tu presentación. Gracias también a la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados por la invitación a acompañarles como moderador, como moderadora de esta jornada académica, en la que nos referiremos a la extensión del acuerdo arbitral a partes no signatarias. Contamos con colegas, amigos de vasta experiencia en la materia arbitral. Saludo a Úrsula Caro de Perú, a René Irra de México, a Alejandro Romero de Chile y a Miguel Ángel Cler de Panamá. Quisiera iniciar la presentación con mi colega dama Úrsula. Úrsula Caro es socia del Estudio Rodríguez Angobaldo Abogados, especialista en temas de prevención y solución de controversias, arbitraje nacional e internacional, derecho civil, patrimonial y no patrimonial, seguros y contratación pública. Úrsula es miembro de la Comisión de Liderazgo en Women in the Profession y de Arbitral Women de Perú. Tiene experiencia como árbitro e integra la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro de Arbitraje de AmCham Perú y del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima. Contamos también con un reconocido expositor, amigo mexicano, René Irra. René es socio de Cuatro Casas, dirige la práctica de litigios y arbitraje internacional en la oficina de Ciudad de México, cuenta con amplia experiencia en procedimientos judiciales y arbitraje internacional tramitados bajo normativas institucionales y normas ad hoc, actuando como abogado de parte, árbitro y como experto en derecho mexicano en procedimientos en el extranjero. René fue coordinador regional para América Latina del Foro de Jóvenes Árbitros de la Cámara de Comercio Internacional, ICC-JAF, y presidente del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Ha sido profesor de Derecho Internacional y Arbitraje en distintas universidades
y es abogado recomendado por diferentes anuarios jurídicos, como Who's Who Legal, Latin Lawyer, Leaders League, Legal 500 Latin America y Best Lawyers. Contamos también con un representante de Chile, Alejandro Romero. Alejandro es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, España, es of Consul de Macay Encía, es exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, profesor del programa de doctorado en Derecho de la misma universidad, ha sido profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Valparaíso y de la Universidad de los Andes. Alejandro es árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, fue nombrado como uno de los árbitros más destacados de Chile por Leaders League, es autor de varios libros y artículos, además de expositor en charlas y foros en temas de derecho procesal. Se ha especializado en litigios, arbitraje y solución de controversias. Y finalmente, mi colega, coterráneo y amigo, Miguel Ángel Clark. Miguel Ángel, socio de la firma Boutique de Arbitraje Internacional González Revilla y Asociados, abogado con doctor en Ciencias Empresariales y maestría en Arbitraje de Inversión, en Derecho Mercantil y en Negociación, Mediación, Arbitraje en el Comercio Internacional. Es árbitro, mediador y conciliador idóneo en varios centros de administración de arbitraje internacionales y asesor en arbitraje e inversiones en el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. Autor de 9 libros en materia de arbitraje y resolución de controversias. Presidente del capítulo panameño del SEA, miembro fundador de ICC Panamá y del capítulo panameño de SEA, es miembro de la Comisión de Energía de APEDE, de ALDEC, y representante por Panamá de la Comisión de Arbitraje y ADR y ADR de la ICC con sede en París. Miguel Ángel es especialista en Derecho Mercantil, Corporativo y Civil, con una amplia experiencia en construcción, proyectos de infraestructura, energéticos, APP y contratación pública. Reconocido por FIDIC como Consultant of the Year Award en el año 2019. Contamos, como ven, con excelentes expositores, quienes se referirán tratando de hacer un formato interactivo a los temas que abordaremos el día de hoy relacionados con la extensión del pacto arbitral a partes no signatarias. Procuraremos un formato en el que intervendrán 2 árbitros por temas y luego abriremos un espacio a preguntas y respuestas de todos los interesados. Antes de cederle el uso de la palabra a Alejandro, quisiera pues hacer una breve introducción. Como todos, es conocido por todos, es un principio fundamental del arbitraje, la autonomía de la voluntad de las partes. Voluntad que las partes transmiten o expresan mediante el acuerdo arbitral. El acuerdo arbitral contiene pautas relacionadas o es de naturaleza contractual y por tanto se aplican al convenio arbitral el resto de los principios universales sobre contratación. Panamá también recoge esos principios universales de la contratación y el principio, uno de los fundamentales en esta materia, es la relatividad de los contratos. Principio que señala que exclusivamente, solamente, exclusivamente, directamente, los contratos obligan y vinculan a las partes celebrantes. Entonces, haremos un intercambio en esta ocasión a efectos de evaluar si hay alguna posibilidad de apertura en vía de excepción a la extensión del pacto arbitral a partes no signatarias. Para ello, iniciará el debate Alejandro. Alejandro, te agradecería que refieras a la importancia que tienen los distintos tipos de formalización de convenios arbitrales o acuerdos arbitrales para determinar la extensión de la cláusula a terceros no signatarios o a partes no signatarias, mejor dicho. Bien. Perdón, ¿cuántos minutos tengo para hacer lo que me pides? Pensaríamos que entre 7 minutos para cada intervención y ahí vamos manejando el tiempo. Bien. A ver, creo que el tema requiere, ¿cierto?, de una aterrizaje contractual. Creo que no hay nada, ¿cierto? Por favor, Miriam, cuando esté el tiempo me avisa sin problema. No hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Qué ha ocurrido con este asunto? Todos los abogados, ¿cierto?, de los 2 grandes sistemas jurídicos, el civil law o el common law, trabajamos, aunque pueda cambiar la terminología, con un principio rector. La cosa juzgada solo produce efecto entre las partes. Y a partir de esta realidad, derivada, ¿cierto?, del derecho romano,
tanto en el campo del derecho civil contractual, que le denominamos efecto relativo al contrato, el mismo tema ha pasado al ámbito del arbitraje. Entonces, ¿qué ocurre? El problema que aquí nos convoca dice relación con una excepción a los límites subjetivos de la cosa juzgada. ¿Qué ocurre? Los abogados lo que buscamos muchas veces con esta institución, que es la posibilidad de extender el convenio de arbitral a tercero, no es más que buscar formas de vincular el dictamen, ¿cierto?, el mandato imperativo que emana una sentencia a terceros. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? ¿Cierto? Tenemos que servirnos, y eso es lo que ha acontecido en esta materia, de una revisión bastante profunda, tanto en el derecho procesal como en el derecho civil, del efecto relativo del contrato o del efecto relativo de la sentencia judicial. La explicación a esta materia se debe, por eso insisto que no hay nada más práctico que una buena teoría, al aporte que hizo Rudolf von Jhering en el año 1861, cuando estudió las consecuencias que produce la suscripción para terceros de distintos actos jurídicos. Y a partir, ¿cierto?, de esta elaboración, donde aparece en la etimología lo que se denominan los efectos reflejos o los efectos directos de un contrato, comienza esta revisión que se ha ido extendiendo en el campo del arbitraje. Digámoslo de otra forma, lo que está detrás, ¿cierto?, de este tema no es más que un replanteamiento del concepto de parte. En términos prácticos, ¿de qué se trata? Todos los abogados tendremos interés, según nuestras posiciones. Sabemos que en la defensa de los intereses de nuestros clientes tomaremos posiciones rígidas respecto a defender un principio clásico, esto es, el efecto relativo, para no permitir que ingrese ningún tercero al arbitraje, por las razones, ¿cierto?, que nuestra estrategia defensiva justifica, pero por otro lado nos vamos a encontrar en ocasiones con el interés de extender el convenio arbitral a tercero. ¿Y por qué es factible esto? No obstante que es una situación de excepción, lo que podríamos decir en esta primera vuelta es que se ha producido en la literatura, en la doctrina, en la jurisprudencia, una revisión del concepto jurídico de tercero. ¿Qué ha ocurrido aquí? Ya no sirve la decisión negativa de entender que no es tercero el que no es parte. Con esa definición negativa no llegamos a ninguna parte. Lo que sí nos sirve es la definición positiva, ¿cierto?, o de tercero en sentido técnico. Esto es aquella que permite visualizar a terceros que están en un juicio pendiente, en una situación donde alguna de las partes quiere vincularlos al proceso. Y es este el punto de partida del tema que aquí nos convoca. ¿Cómo hacemos efectivo el convenio arbitral a alguien que no lo firmó? Y la solución, ¿cierto?, es bastante compleja. Y no solo compleja, depende de la cultura jurídica en que nos encontremos. No podríamos decir que existe, ¿cierto?, un criterio único, sino que existen varias posibilidades. Digámoslo de otra forma, ¿cierto? Lo que podríamos decir es que el tema que nos ocupa aquí es comparable con la pesca, ¿cierto? En el fondo, un abogado que quiere extender el convenio a un tercero, lo que busca simplemente, ¿cierto?, es, no sé si en Panamá, ¿cierto?, y en otros países existirá la pesca de arrastre, pero en el fondo lo que uno quiere, ¿cierto?, capturar son distintos peces, ¿cierto?, para llevarlos a la red. Y ojalá, mientras más gordo el pez, mejor. A eso apunta, en términos bastante coloquiales, ¿cierto?, y pido disculpas por ello, el tema, ¿cierto?, de la extensión de partes no signatarias, que requiere, ¿cierto?, de varias distinciones respecto de cómo matizar el principio romano de que el contrato, y también por proyección, luego el proceso, solo tiene efecto relativo. Se producen situaciones de excepción donde, ¿cierto?, partes que no suscriben la cláusula se tienen que entender vinculadas. E insisto, son grandes batallas arbitrales porque no todo el mundo está de acuerdo con ello. Y son distintas las teorías que explican esta institución que hoy día tenemos que discutir, ¿cierto?, y tratar de analizar. Eso, Miriam, en mi primera parte de la exposición, como presentación general. Muchas gracias, Alejandro. Cuéntanos, Alejandro, ¿qué límites tiene la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias? Bien, yo diría que los límites vienen dados por el elemento cultural, el derecho al que uno se adscriba.
los sistemas, ¿cierto?, de derecho judicial que van creando las normas jurídicas conforme a la propia realidad, tienen más posibilidades, ¿cierto?, de generar normas distintas. Y por eso hay fundamentaciones teóricas para este tema, la extensión del contrato a terceros que no lo suscribieron, en el common law, que no concurren en el campo del derecho continental. ¿Y cuáles son los límites? Yo diría que uno bien concreto, la certeza jurídica. Cualquier doctrina que signifique quebrar siempre un principio general significa abrir un dique. Y eso es bastante complejo. Por eso no podríamos decir que se trata, si yo no puedo dar cuenta de la realidad de mi país, no es un tema de uso masivo los arbitrajes en Chile de extensión. Chile es un país netamente, ¿cierto?, de derecho civil. El código de don Andrés Bello es bastante categórico respecto al efecto relativo, y las excepciones en este tipo de materias son prácticamente contados con el dedo de la mano. ¿Que se han admitido las distintas justificaciones que luego veremos? Sí, pero te respondo, Miriam, el problema es de certeza jurídica. Cualquier doctrina de las que aquí vamos a examinar que se quiera aceptar significa de inmediato introducir en alguna de esas áreas un tema que podría significar, por ejemplo, en el caso del derecho societario, ya Miguel Ángel seguramente nos va a ilustrar, ¿cierto?, un cuestionamiento a las bases del derecho societario. El tema del levantamiento del velo significa a la larga, ¿cierto?, una intromisión, en el fondo un debilitamiento del concepto clásico de personalidad jurídica para separar patrimonio. Podríamos, por esta vía, simplemente, ¿cierto?, establecer zonas de incerteza jurídica que estoy seguro que ningún abogado, lejos de un juicio, por cierto, porque nuestras posiciones como litigantes normalmente, ¿cierto?, son bastante parciales, pero desde el punto de vista, ¿cierto?, teórico, el problema de todo esto es de certeza jurídica. Gracias. Habiendo introducido la parte general del aspecto, y antes de entrarnos a las diferentes teorías que pueden justificar en alguna medida la extensión del pacto arbitral a partes no signatarias, me gustaría, Miguel Ángel, que nos refirieras un poco cuál es el escenario de Panamá. En la ley modelo ONCICHAEL no contiene disposición relacionada a esta materia, y la legislación panameña está inspirada en la ley modelo. ¿Podrías referirnos en Panamá qué establece la legislación y si hay algún tratamiento en reglamentos de instituciones arbitrales, o si la jurisprudencia se ha ido pronunciando en algunos casos con relación a este tema? Sí, cómo no, muchas gracias, Miriam. Alejandro, excelente la base que nos has dado para pensar y reflexionar de las posturas internacionales con relación al tema, ¿no? Es interesante lo que ha pasado en Panamá, porque tenemos que hablar un antes y un después. Un antes de lo que es la ley 131 del 2013 y un después de la misma, ¿no? Recordemos que en Panamá teníamos lo que era el decreto ley 5 del 99 que regulaba el arbitraje, y tenía una restricción o tenía una definición restrictiva de lo que era un acuerdo de arbitraje, que tenía que estar firmado por escrito y estampado y demás. Y lo curioso es que cuando teníamos la existencia de esa definición restrictiva de lo que se considera un acuerdo de arbitraje, tuvimos fallos, llamémoslo así, positivos, a favor de varias de las figuras de el llamamiento a no signatarios en Panamá. Por ejemplo, fallos del 21 de diciembre del 2011, fallos del 28 de diciembre del 2011 de la Sala Cuarta de Negocios Generales con la antigua ley, decreto ley 599, donde fueron, por supuesto, a recurso de anulación ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de Panamá, por eso mismo, porque habían, llamémoslo así, violentado el acuerdo arbitral llamando a personas no signatarias del acuerdo arbitral. Y en estos casos muy específicos, son muy interesantes, después los veremos en detalle cuando veremos el grupo de sociedades, a pesar de tener restrictiva la definición de acuerdo de arbitraje o acuerdo arbitral o pacto arbitral en Panamá, en esos casos, y hay otros más todavía que después los mencionaremos, declararon de que no declararon la nulidad del laudo arbitral. Por lo tanto, a contrario censo, se acepta la teoría del llamamiento a no signatarios en casos, y eso es muy importante, y creo que tanto Alejandro como Miriam lo manifestó, en casos excepcionales.
cada caso es distinto. Hay que ver cada caso de manera individual. Y lo importante aquí es establecer de que es el tribunal arbitral el que será encargado de llamarlo o no, o llamar a ese, llamémoslo así, no signatario, porque debemos también diferenciar entre partes no signatarias y terceros no signatarios. Será el tribunal arbitral el que decida si se considera o no competente para conocer de ese caso, donde se han llamado a partes que no han firmado el acuerdo de arbitraje, ¿no? Entonces, esto es lo que ha pasado, llamémoslo así, antes de la ley 131 del 2013, que es la nueva ley que regula el arbitraje, una ley monista, como bien lo dijo Miriam, basado en la ley Seludmi, un citral, en la ley modelo. Y lo interesante es que en nosotros optamos por el artículo, es en nuestro artículo 16, de lo que es el requisito y formas del acuerdo de arbitraje, y se los paso a leer para tener un panorama amplio del mismo, que establece lo siguiente: el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado de manera verbalmente mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que probarle al tribunal arbitral la existencia de este acuerdo arbitral, aunque el mismo se haya podido o no hacer verbalmente. Entonces, esto ya es un requisito ad probationem, más que ad valiterem, que es lo que dice nuestra Corte Suprema de Justicia en ese sentido. Y lo interesante es que también se considera como acuerdo de arbitraje que conste por escrito, es interesante, cuando existe una comunicación electrónica o mensaje de datos según lo previsto en el artículo 5, si la información en ella consignada es accesible para ulterior consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros intercambiamos correo, no firmamos ningún documento y al mismo tiempo decimos que vamos a arbitraje, simplemente tenemos que demostrarle al tribunal arbitral ese intercambio de correo para que pueda determinar la existencia del acuerdo de arbitraje. ¿Qué quiero decir con esto? De que si bien con el antiguo decreto ley 5 del 99 nosotros teníamos una definición restrictiva del acuerdo de arbitraje, que era un acuerdo que debe constar por escrito y decía que tiene que ser firmado entre las partes, ya ahora ese requisito de formalidad, llamémoslo así, se le ha ampliado, o sea, se le ha abierto la flexibilidad al mismo. Traer al arbitraje otras figuras internacionales distintas a las que conocemos, que es las dos partes signatarias, o sea, las dos partes que firmaron o acordaron el mismo, a través de las distintas teorías. ¿Y cómo hacemos esto? Sencillo. Es una relación con el artículo 6 de nuestra ley, que a mí me encanta, el artículo 6 de la ley de Panamá, dice lo siguiente: en la interpretación de la presente ley habrá que tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. Y sigue diciendo: las cuestiones relativas a las materias que se rigen en la presente ley, que no estén expresamente resueltas en ellas, se dirimirán de conformidad con los principios generales del arbitraje. No con el Código Judicial de Panamá, no con los principios generales del derecho, sino con los principios generales del arbitraje. ¿Y qué contienen esos principios generales del arbitraje llamados internacionalmente? El llamamiento a partes no signatarias de un convenio de arbitraje. Claro, vuelvo y repito, de manera excepcional, cada caso es distinto y habrá que verlo cada uno en la dimensión, y le corresponde al tribunal arbitral declararse competente o no cuando se llaman a estos terceros o a estas partes no signatarias. Con relación a un reglamento, yo sé que ya tengo 7 minutitas nomás para terminar la idea. Producto de esta nueva definición, ojo, y también la definición del artículo 16 sigue, porque considera también a los arbitrajes tácitos. Si yo presento una demanda y tú la contestas, no tenemos cláusula arbitral, el arbitraje sigue, y eso es un consumimiento tácito, o sea, no se ha expresado. Y por supuesto también hace referencia a
los contratos de una forma relacionados siempre y cuando exista una mención entre estos, ¿no? Y eso es muy común en los contratos de ejecución de obra, cuando tú tienes al dueño de la obra, tienes al dueño, tienes al contratista, y ese contratista tiene varios subcontratistas, y haces una cláusula relacionada, más o menos diciendo de que el subcontratista conoce el contrato principal y que él mismo tiene una cláusula arbitral. Y ya ahí tú relacionas todos los contratos, ¿no? Entonces, en cuanto a reglamentos, el Centro de Conciliación y de Arbitraje de Panamá tiene un artículo muy bello, que a mí me encanta, que permite o establece lo que se llama partes agregadas. Y no es nada más y nada menos que la posibilidad de que cuando uno presenta una demanda, claro, hay un término procesal específico para poderlo hacer, pueda solicitar el llamamiento a estas partes no signatarias en base a esto denominado en el CECAP como las partes agregadas, que es muy similar al reglamento de la ICC en ese sentido de lo que son las partes agregadas, ¿no? Y esa es la idea, o sea, darle la flexibilidad necesaria a los abogados o a las personas que tienen algunas de estas figuras para que puedan presentar estos arbitrajes con las llamadas partes agregadas en el caso del CECAP, y claro, tendrán que demostrar cada una, o la teoría que quieran, porque hay un montón de teorías, por lo menos podemos hablar de 7 teorías distintas. Hoy no, creo que nada más vamos a ocupar como de 4 o 5. Y entonces le corresponde al abogado demostrarle al tribunal arbitral que esas partes agregadas en el procedimiento del CECAP cumplen o no con algunos de los requisitos o los requisitos de cada una de estas figuras que vamos a desarrollar más adelante, el llamamiento de partes no signatarias. Gracias, Miguel Ángel, por habernos referido cuál es la realidad en Panamá. Me apreciaría de Úrsula que haga referencia a lo relativo al Perú. Tradicionalmente las legislaciones de arbitraje de las diferentes jurisdicciones o de la mayoría de las jurisdicciones no hace relación directa de este aspecto, pero entiendo que la legislación peruana sí es así. Por favor, ¿podrías, Úrsula, relacionarnos cuál es el tratamiento de la legislación en Perú y si ha habido antecedentes que recojan o apliquen las disposiciones de ley peruana? Muchas gracias, Miriam. Buenas tardes con todos. Antes que nada, quiero agradecer por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? perfectamente. Ok. Agradezco la invitación. Para mí es un placer compartir esta conferencia el día de hoy con tan distinguidos personas profesionales reconocidas en el mundo del arbitraje. La verdad es que he escuchado a Alejandro y a Miguel Ángel y me quedo con algunas ideas antes de comentarles cómo es la regulación en el derecho peruano, ¿no? Se habló de que sí, pues es un poco delicado extender los efectos del convenio arbitral a las partes no signatarias o a terceros. Hay que ver caso por caso. Le corresponde al tribunal arbitral determinarlo. Se habla también de flexibilidad, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos esta palabra es, creo que el común denominador, la flexibilización de la figura del arbitraje, del convenio arbitral, quién participa, quién no participa, porque eso es finalmente la esencia, ¿no es cierto? Lo que queremos es extender los efectos de un convenio arbitral a alguien que no firmó, ¿no es cierto? Es alguien que no participó del contrato, no firmó, pero que sin embargo queremos que se le extiendan los efectos de este convenio. Ya más adelante veremos que no solamente lo que se busca es que ingrese al arbitraje un tercero, no, sino lo que se quiere es que justamente ingrese alguien que sí tenía una intervención, ¿no es cierto? Y que sí es relevante su participación. Pero antes que nada, yo creo que es muy importante que se advierta en todo esto y que no se pierda de vista que el convenio arbitral o la figura del arbitraje nace de la autonomía y la voluntad de las partes, ¿no es cierto? Y hablamos también, Miriam, de la relatividad de los contratos, que son de obligatorio cumplimiento en función a lo que se diga. Entonces, tenemos un versus, ¿no? Una contraposición entre lo que es lo que yo libremente acordé, autonomía y la voluntad de las partes, versus a mi renuncia a acudir al fuero ordinario, ¿no es cierto?, que es la tutela jurisdiccional efectiva, cuya obligación debe ser brindada por el Estado.
Y esto sí es importante y lo menciono, que va más o menos de la mano con lo que Alejandro dijo, ¿no? Yo tengo mi vena procesalista y yo creo que es muy, no necesariamente podemos aplicar al arbitraje las figuras procesales, ¿no es cierto?, de intervención de terceros, liticonsorcios, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí es delicado y es importante porque frente al arbitraje está una renuncia, ¿no es cierto?, a contar con tutela jurisdiccional efectiva. Y en la medida que es una renuncia, esta renuncia debe ser expresa. No cualquiera puede ser obligado o compelido a ingresar a un arbitraje del cual no consintió, no firmó o no quiere formar parte del procedimiento. Dicho esto, tenemos que el convenio arbitral impone ciertos límites, ¿no? Dentro del límite subjetivo, ya no voy a hablar sobre el objetivo, que es lo que es materia de lo que va a resolver el lago, sino el subjetivo, que es lo que es materia de esa conversación. El límite subjetivo que impone el convenio arbitral es determinar quiénes pueden participar o quiénes están legitimados para participar en un arbitraje. Y esto sí es importante porque lo que es materia de esta conversación es justamente ampliar ese límite subjetivo, a aquellas partes que no suscribieron el convenio arbitral sobre la base de interpretar actos que nos lleven a concluir que existió un consentimiento, porque claro, para que haya un convenio tiene que haber un consentimiento, y ahora, a raíz de la flexibilización, al igual que en Panamá, en Perú, en el artículo 3, el decreto legislativo 1071, que es la ley de arbitraje peruana, también se ha flexibilizado este concepto de convenio arbitral, se pasa ya de forma escrita a también, se entiende por convenio escrito, los actos de las realizados por las partes, los correos electrónicos, acuerdos verbales, etcétera, etcétera. Entonces, este consentimiento ya no es tan expreso, sino que también puede ser inferido. Entonces, es ahí donde radica la labor, ¿no?, de determinar o de interpretar, ¿no es cierto?, en qué casos la parte quiso ingresar al arbitraje, o si le interesa, o si le corresponde participar. Y esto es realmente delicado y debería ser tratado de manera, en mi opinión, excepcional, ¿no? Porque si es que la parte quiso intervenir, pues debió suscribir el convenio, o lo pudo haber hecho y no lo hizo porque de repente no quiso. Entonces, no obstante, hay esta contraposición, ¿no es cierto?, de lo que es la libertad la libertad de las partes de celebrar un acuerdo, un convenio arbitral, versus esta flexibilización, porque claro, en los últimos tiempos nos encontramos frente a operaciones muy complejas que requieren de muchas que nos colocan en situaciones que ameritan repensar todos estos conceptos originales, ¿no?, por así decirlo. En el Perú tenemos que el artículo 14 de la ley de arbitraje peruana sí establece, o sí ha establecido ya, o recoge, mejor dicho, esta figura de la extensión del convenio arbitral. Entonces, lo que se buscaba, como les comenté, era que se traiga el arbitraje y hacer extensivo los efectos de un laudo, no propiamente a un tercero, sino a una parte no signataria, ¿no es cierto?, sobre la base de interpretar que hubo un consentimiento, y este consentimiento, o sea, y esa interpretación nos debería llevar a concluir que hay un consentimiento indubitable. Sobre la base de un estándar de lealtad, se habla de buena fe como un mecanismo de interpretación, se habla también de participación activa y determinante, que tiene que tener no signatario, esa parte no signataria, que nos lleve a inferir que tenía, o que quería, o que consintió con el convenio arbitral, o en otro de los supuestos es que la parte no signataria derive algún beneficio o derecho del contrato que contiene el convenio arbitral. El artículo 14 tiene dos partes, ¿no es cierto? En realidad contiene una disposición general, porque no se podían colocar todos los supuestos, y sobre la base de la cual uno debe partir para poder interpretar en qué casos sí podemos extender el convenio, los efectos del convenio, y en casos no. Como les comento, son dos partes. Voy a leer el artículo completo. El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Y esta segunda parte se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato según sus términos, ¿no es cierto? La primera parte de este artículo habla justamente de esta intervención activa, ¿no?, participación activa, ¿no? Sobre la base de interpretar los actos que la parte no signataria realizó durante la negociación, celebración o ejecución del contrato que contiene el convenio arbitral. Su participación es de tal importancia,
¿no es cierto? Porque estuvo en esas 3 etapas, pero que sin embargo se olvidó de firmar, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a interpretar esos actos para poder concluir que efectivamente este no signatario debe intervenir en el arbitraje, ¿no? En el arbitraje, y que por diversas circunstancias no firmó, pero que es justamente parte, y si interviene, o que es parte del conflicto y que debe estar involucrado en la relación material del arbitraje. Entonces, considero que esta interpretación de los actos que son realizados por la parte no signataria no debería llevarnos automáticamente a confirmar que existe la voluntad, ¿no es cierto? O que existe este consentimiento. Eso tiene que ser determinado, o la conclusión debe llevarnos a advertir o a descubrir que ese consentimiento es indubitable, que realmente la parte no signataria quiso participar en el arbitraje. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, de aquella empresa, ¿no es cierto? O aquella empresa que tiene una sucursal que participó en la negociación, pero que no quiere vincularse, no quiere tener responsabilidad respecto al contrato, y decide que el contrato sea celebrado por una de sus sucursales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Eso es un supuesto. Entonces, ¿cómo podemos extenderle los efectos de este convenio a alguien que no quiso intervenir y que finalmente la otra parte sabía, consentía y celebró el contrato con otra persona jurídica? Lo mismo también, o sea, si bien es cierto, podemos inferir de los actos que realicen las partes antes, durante y después de la celebración del contrato, durante la ejecución, esto no significa que exista también ese interés en que el posible conflicto que surja sea sometido al convenio arbitral y que sea un tribunal arbitral el que lo decida, porque también podría decidir que sea el Poder Judicial o el fuero ordinario. Con relación a la segunda parte, o sea, en la primera parte, en principio se trataría de partes no signatarias, o sea, son aquellas personas que por sus actuaciones debieron participar, debieron estar, solo que pues, por algunas circunstancias no suscribieron. La segunda parte del artículo ya va, en mi opinión, más allá, ¿no es cierto? Porque acá se señala que se deben de extender los efectos del convenio arbitral a aquellos que pretendan derivar derechos o beneficios del contrato según sus términos. Entonces, se señala que al consentir el beneficio concedido, significa aceptarlo con todas sus consecuencias, las deseadas y las no deseadas. Esto incluye la consecuencia de arbitrar. Esa es la justificación, ¿no? Si yo voy a obtener un derecho, un beneficio de un contrato que contiene un convenio arbitral, pues también estoy sometido al convenio arbitral, ¿no? Pero por el otro lado, la otra cara de la moneda es, si la parte, que en realidad propiamente no es un no signatario, sino es un tercero, ¿no? Porque no es un sujeto contractual, no se trata de una omisión en la declaración o de un consentimiento tácito, se trata de un tercero, ¿no es cierto?, que no participó en el contrato, que no consintió en el convenio, que no realizó actos, ¿no es cierto?, que puedan ser interpretados como partes esenciales o como parte esencial del contrato que contiene el convenio, sino propiamente estamos ante un tercero. Entonces sí podríamos estar ante la figura de, o por qué debemos entender que quien se beneficia de un derecho, de un contrato que contiene un convenio, asume todo lo concerniente a un contrato del que no forma parte o que incluso podría desconocer, ¿no es cierto? Y la autonomía y la voluntad de las partes, o sea, ¿qué pasa ahí con la voluntad de quien no participó? Con la autonomía también del convenio arbitral respecto al contrato que lo contiene o que se encuentra relacionado. Entonces, este artículo de la Ley General de Arbitraje peruana, ¿no? Ha flexibilizado el concepto y permite la extensión de los efectos de un convenio arbitral a aquellas partes que no suscribían el contrato. Se prescinde de la necesidad de acreditar la forma escrita de la vinculación de un sujeto a un convenio, dándole importancia a los actos de ejecución contractual y también a los beneficios que pueda obtener del contrato que contiene esta cláusula arbitral. Lo que, en mi opinión, como ya he señalado, no necesariamente nos puede llevar a concluir indefectiblemente o indubitablemente que hay un consentimiento, ¿no? Y que yo acá en realidad estoy hablando desde mi opinión, desde mi punto de vista, porque si vemos el artículo 14, esto es una norma bastante flexible, puede ser interpretada de diversas razones, es una norma general, ¿no es cierto? Y depende del tribunal arbitral finalmente ver cada caso en concreto, ¿no es cierto? Porque no hay una regla determinada que nos lleve a la conclusión de quiénes sí y quiénes no pueden intervenir, pero hay esta regla general
y ya le corresponde al tribunal decidir si en determinado caso corresponde extender los efectos de este convenio a partes no signatarias, ¿no? Que en mi opinión debemos tomarlo de manera restringida y viendo el caso en concreto, ¿no? Eso es, Miriam. Sí, muchas gracias, Úrsula, y definitivamente es prudente, pues, siendo un principio fundamental el principio de relatividad de los contratos y la voluntad de las partes asociadas que genera el compromiso de las partes en el arbitraje, sí, definitivamente que es prudente manejarlo vía excepción. Claro, sí noto que la legislación peruana abarcó varios aspectos que ya han venido discutiéndose hace muchos años a través de diferentes teorías que surgen de decisiones jurisdiccionales de otros países y que vamos a abarcar entonces en este momento. Si les parece, iniciamos con la teoría del grupo sociedades. René, te apreciaría mucho que te refieras a los principios básicos de esta teoría y si efectivamente existe realmente una teoría de grupo de sociedades. Claro que sí, muchas gracias, Miriam, y buenas tardes a todos. También me sumo al agradecimiento al Colegio de Abogados por la invitación y a los amigos panelistas. Siempre es un gusto volverlos a ver y compartir con ustedes. Para poder hablar no solamente de la teoría del grupo de sociedades, sino creo que de todas las que vamos a tratar, retomo el comentario de Úrsula, que es el punto de partida y que es sumamente importante. La distinción conceptual de qué estamos hablando. Y ahí sí que hay que, creo, hacerle un reconocimiento al derecho peruano porque hizo un gran ejercicio al recoger las experiencias buenas y malas que se suscitaron en diferentes jurisdicciones para llegar a la redacción de esta fórmula y poderla incorporar en su derecho. Hablamos de partes, no hablamos de terceros. Una cosa es, y creo que todos estamos de acuerdo, que el consentimiento se presta de manera expresa o tácita. La expresa es haber firmado el convenio. La tácita es haberlo aceptado sin haberlo firmado. Pero el punto de partida del análisis de la vinculación de todas las teorías en todos los derechos es determinar si ese que no firmó es efectivamente parte. No es que extendamos a un tercero. Y lo explicó perfectamente bien Úrsula. El análisis nos conduce a determinar si ese que no firmó puede ser considerado parte al probarse dentro de las circunstancias específicas que prestó su consentimiento a esa cláusula, a través de todas las circunstancias que ya nos explicó en los dos grandes casos que muy bien recoge el artículo 14. Pero esta distinción me parece bien importante y ponerla como punto de partida para poder analizar entonces correctamente las teorías de incorporación de estas partes, o de vinculación, no incorporación, de vinculación de estas partes no signatarias al procedimiento, o sea, al acuerdo de arbitraje y por tanto al procedimiento. En el caso del grupo de compañías, es una doctrina, teoría, que tiene su origen en el derecho francés y que ya tiene bastantes años circulando, ¿no? Esto surge a raíz de un caso que se conoce como el caso Dow Chemical, que se suscitó en 1900, a principios de los 80s. Y el laudo se dictó en el 83 y después pasó el estándar de anulación por la Corte de Apelación en 1983 también. Y desde entonces, la teoría del grupo de sociedades ha estado ahí en el ambiente jurídico internacional. El análisis vamos, los hechos relevantes son que había un grupo, el grupo Dow Chemical, que había suscrito 2 contratos con una empresa que después cedió su participación a una empresa que se llama Isobel Saint-Gobain. Y era un contrato para distribuir productos de Dow Chemical en Francia. Entonces viene la disputa y hay arbitraje. El tema es que había 6 o 7 empresas de Dow Chemical involucradas. Había 2 contratos y había unos ciertos firmantes en uno y en otro contrato.
El tema es que quien viene a demandar son unas sociedades diferentes, o sea, son algunas de las que firmaron y otras que no firmaron, todas integrantes del grupo Dow Chemical, y claro, hizo ver lo primero que dice es, oiga, un momento, porque no todos ustedes son signatarios del acuerdo de arbitraje y al no ser signatarios no son parte y por tanto no me pueden venir a demandar. Después del análisis fáctico y jurídico, el tribunal llega a la conclusión de que todos estaban vinculados al acuerdo de arbitraje y debían considerarse partes. El tribunal asume jurisdicción y condena, y después se va el estándar de anulación y la Corte de Apelación confirma el laudo, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene la proposición disruptiva, ¿no? Porque todos hemos escuchado de la teoría de grupo de sociedades y la pregunta es, ¿realmente existe una doctrina? ¿Realmente existe la teoría de grupo de sociedades? Hay doctrinarios sumamente autorizados que dicen que no. Esto es el hecho de que hablemos de propiamente una doctrina del grupo de sociedades es haber malentendido el análisis que hizo el tribunal arbitral en el caso Dow Chemical y la resolución de la Corte de Apelación. Si uno mira el laudo de jurisdicción, el análisis que hace el tribunal es el siguiente. Primero, el punto de partida del tribunal es, este tribunal tiene que hacer en análisis para determinar si las partes consintieron a la cláusula de arbitraje. Ese es el punto de partida. Si las partes consintieron a la cláusula de arbitraje. Y ese consentimiento se prueba a través de la participación en la negociación, ejecución y terminación del contrato. Que es la misma fórmula de la que nos hablaba ahora Úrsula. El tribunal establece como punto de partida no el que las empresas formen parte de un grupo de sociedades, sino que si esas sociedades realmente consintieron por haber estado directamente involucradas en la negociación, ejecución y terminación de los contratos y haber tirado beneficios como establece la segunda parte del artículo 14 de la ley peruana. El siguiente elemento que el tribunal arbitral toma es, tenemos que apreciar cuál fue la intención común de todas las partes involucradas en la negociación, firma y ejecución del contrato. Intención común. Siguiente paso, el tribunal toma en cuenta las necesidades del comercio internacional cuando se trata de un grupo de compañías. Vamos en el cuarto paso de análisis del tribunal. Siguiente paso. Además, y como corolario de todo, en este caso específico particular, los hechos del caso demuestran que las sociedades involucradas del grupo Dow se presentaron como una unidad económica. A partir de ahí, el tribunal considera que es innegable que la voluntad o la intención común de todas las partes era que todos quedaran vinculadas. Pero es que el análisis del tribunal radica en la prueba del consentimiento y el hecho de que las no signatarias sean parte de un grupo de compañías es el último elemento corolario, como decir, y además, y a partir de todo, aparte de todo, forman parte del mismo grupo. A partir de ahí, dicen los comentaristas franceses, se malentendió la doctrina. Y se habló de una doctrina que en realidad lo único que se genera, o lo único que genera la verdad esta doctrina es generar confusión. E incluso el propio Iterans, que fue el primer comentarista de la sentencia Dow en 84, él mismo dice, la regla de derecho francés, no existe en el derecho francés propiamente una regla de que en arbitraje internacional las empresas que forman parte de un grupo queden vinculadas a un acuerdo de arbitraje por formar parte del mismo grupo. Y hacen un recuento, Iterans y Bernard Damotiot y otros grandes autores, hacen un recuento de la regla de derecho francés que se generó a partir del caso Dow Chemical. Y la regla del derecho francés es determinar el consentimiento tomando en cuenta la intención común de las partes. Ya la referencia a que si la empresa forma parte del grupo es una cosa distinta y es un último elemento como corolario del análisis, ¿no? Incluso por eso, el propio Bernard Damotiot, que critica duramente esta teoría, dice,
lo que el mundo debe hacer es olvidarse de la doctrina del grupo de sociedades, porque en realidad no existe. Porque lo que sí existe, y la regla de derecho es la que existe en todos los países, determinar el consentimiento a través de percibir o de comprobar la intención común de las partes. Si es que esos no signatarios querían realmente quedar vinculados a través y ese consentimiento se prueba con cada una de las teorías de las que vamos a hablar. Pero el punto de partida de todas es si el no signatario realmente consintió o no consintió. Por eso es que hay quien sostiene esta propuesta disruptiva de que en realidad, en sentido estricto, la teoría de la doctrina de grupos de sociedades no existe y es producto de haber malinterpretado o malentendido el razonamiento que el tribunal arbitral hizo. En el caso de Aucánica, ¿no? René, creo que has atendido un tema de fundamental importancia, es decir, todas las teorías sí se encaminan a procurar la determinación de efectivamente si hay algún nivel de consentimiento, si hay consentimiento, sea tácito, sea expreso, o expreso posiblemente no, pero tácito es el que se procura aclarar o clarificar si existe o no. Miguel Ángel, hay algunos fallos que ha dictado la Corte Suprema de Justicia en desarrollo de recursos de anulación, en los que se han tratado aspectos relacionados con algunas teorías, entre esas aspectos que se desarrollan a nivel internacional como parte de lo que René acaba de comentar, que no se trata de una teoría, sino que sobre la base de principios que llevan a la denominación, por el caso Dow Chemical, en el caso particular de Dow Chemical había una vinculación de sociedades posiblemente eso fue lo que motivó que se introdujera el aspecto. No necesariamente, René nos acaba de decir que no es que hay una teoría formal, sino que en ese caso en particular coincidía el análisis de la voluntad de la parte en que esa parte estaba en alguna medida relacionada entre sociedades. Pero Miguel Ángel, conociendo que existen algunas antecedentes judiciales que sí abarcan este aspecto, ¿podrías comentarnos un poco los alcances de esas decisiones? Sí, cómo no, muchas gracias, Miriam. Interesante la propuesta presentada por René sobre la no existencia de la doctrina del grupo de sociedades, porque lo que vamos a analizar básicamente son, voy a tratar de ser lo más rápido posible, voy a tener que aquí poner mis 7 minutitos, ya puse mi cronómetro, es en base a esa misma doctrina de grupo sociedades. Y lo importante es lo que René manifestó y también lo manifestó Úrsula, y es que tiene que haber, si vamos a ir con esta, yo la voy a llamar doctrina de grupo de sociedades, que tiene que haber una participación activa, ahí donde está el consentimiento, ojo que estamos hablando de la parte del consentimiento, tiene que haber una participación activa en la fase de negociación, ejecución o terminación del contrato. Yo creo que eso es lo primordial en este sentido, y creo que Alejandro, me podrías equivocar, pero creo que los 4 estamos cercanos en que si existe una participación activa en la ejecución, celebración o la terminación del contrato, puede darse uno de estos supuestos, que es la vinculación o el llamamiento a partes no signatarias a pesar de que han intervenido en el mismo, ¿no? Entonces, teniendo en consideración ese punto, los fallos que voy a mencionar en Panamá, todos mencionan esa vinculación activa en la celebración, ejecución o terminación del contrato. Es interesante, ¿no? El primero es el fallo de 21 de diciembre del 2011, que ya lo había mencionado al principio, de la Sala Cuarta de Negocios Generales. Es un caso entre Sam Heavy Solutions, Petaquilla Minerals y Petaquilla Copper, donde Petaquilla Minerals, que mejor era la contratista principal, y le encomendó a Sam Heavy Solutions hacer una serie de actividades en la concesión minera que ellos tenían. ¿Qué sucede?
que sale esta compañía llamada Petaquilla Copper S.A., que no intervino en la negociación del contrato. Sin embargo, sí intervino en la ejecución y en el pago de las obras que tenía que realizar Sam Heavy Solutions, y la Corte en este caso determinó, ojo, y esto con la definición retroactiva, la definición restrictiva de nuestra ley en Panamá, determinó de que estuvo muy bien llamado el tercero no signatario, o llamámoslo así, Petaquilla Copper S.A., porque si bien el contrato fue realizado por Petaquilla Minerals, la ejecución del contrato por los pagos realizados por esta segunda compañía, y así lo mismo lo dice el fallo, subsidiaria de la compañía principal, los vincula directamente a la relación contractual, y por lo tanto estaba bien llamado y había dado su consentimiento, llamémoslo así de una u otra forma, para tácitamente por haber realizado los pagos de un contrato que contenía una cláusula compromisora. Y nada más quiero citar un pedacito que dice: en consecuencia, y esto es lo que dice el fallo, en consecuencia, extender un convenio arbitral a no signatarios vinculados a la actividad comercial celebrante del contrato que participaron activa y de manera preponderante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprenda el convenio arbitral, o que el convenio esté relacionado o a quienes pretendan derivar los derechos o beneficios de aquel. Entonces, la Corte, si bien no habla sobre la teoría del grupo de sociedades como tal, sí termina con lo que todos creo que aceptamos, que es la participación activa en alguna de estas verbos rectores de negociación, ejecución o terminación del contrato. El otro fallo que también es sumamente, y ojo, y los fallos de la Corte, estos indistintamente, mencionan varias teorías al mismo tiempo. Entonces, como que uno tiene que extraer lo primordial y tratar de focalizarse en lo medular, que es la parte esta del consentimiento y la participación activa, ¿no? Entonces, hay otro fallo también muy interesante del 28 de diciembre del 2012, también de la Sala Cuarta. Aquí las partes, unos apellidos un poco raros: Michael Shukamov, Galina Shumakov, contra Isaac David Mizrachi, Proyecto de Construcciones de Administración Procasa y Bay One Development. Este caso es muy interesante porque también vincula varias teorías, doctrinas de grupos de sociedades, y también aquí se habla del velo corporativo, que después lo podemos ver, y básicamente vinculan al promotor del proyecto, o sea, al que tenía la venta final de los apartamentos, a una relación de construcción. Y lo interesante que hace la Corte en este sentido, que Procasa viene siendo la no signataria, que era la que estaba comercializando los productos, dice, porque primero era parte de los bienes inmuebles dados en venta, emitió los recibos de pago a los abonos de precio de venta de acuerdo a las instrucciones vertidas, y comunicó la terminación del contrato de promesa de compraventa con los promitentes compradores. Y entonces la Corte vuelve a mencionar los distintos roles activos que ha tenido esta sociedad, los cuales entre otros incluían ciertas cuestiones con las cartas de crédito y demás, relaciones con el banco, que si lo daba una, la daba otra, pero a la no signataria específicamente, en este caso muy específico, lo vincularon porque fue la que dio por terminado el contrato, y por lo tanto la Corte consideró de que no se había violado ningún, o sea, no se anulaba el lado arbitral, toda vez de que fue bien llamada, llamémoslo así, podemos asumir nosotros que fue, o bien vinculada, que es la palabra que debemos utilizar en este caso. Y otro fallo que por tiempo no lo mencioné al principio, llamémoslo así, que ha sido el pionero posterior a que cambiamos la legislación al artículo 16 que le leí, la ley 139 del 2013, es el fallo del 27 de mayo del 2015, el famoso, muchos lo conocemos por el famoso fallo de Don Lee. Don Lee es para los que no lo reconocen en Panamá, es una franquicia panameña de comidas chinas, ¿no?
Entonces aquí es muy interesante porque en ese fallo del 27 de mayo del 2015 es donde se sientan, diría yo, las bases modernas de la flexibilización de la vinculación a los no signatarios, y tiene mucho que ver con lo que Úrsula había manifestado originalmente con relación a la tutela judicial efectiva. Entonces, en este fallo es donde, para mí, yo considero que fue un fallo magistral en el sentido de que aborda la extensión de los efectos de los no signatarios desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva. Y me paso a citar el fallo que me parece muy interesante, que dice: en este punto la sala considera oportuno abordar el tema de la extensión de la cláusula arbitral a los terceros no firmantes, situación que es reconocida por la doctrina y la jurisprudencia internacional, teniendo como principal objetivo respetar la voluntad de las partes de considerar a un no signatario como un parte del marco de las operaciones y negocios comerciales objeto del mismo. Y esta es la parte importante. Y evitar que se tomen decisiones contradictorias en un mismo caso, lo que consecuentemente haría ilusorio el arbitraje y frustraría las expectativas de la ejecución del laudo arbitral. Y en este caso muy específico, menciona y hace una referencia total, no vale todo el fallo, pero hace una referencia magistral sobre la tutela judicial efectiva consagrada en nuestra Constitución de la República de Panamá, y ellos, palabras más, palabras menos, en el fallo que dice que establece esta tutela judicial efectiva, el derecho a la efectividad de las decisiones y el principio de proacción, siendo su equivalente, y esto lo dice el tribunal arbitral, siendo el equivalente del proacción al área de los métodos alternos de solución de conflicto, a lo que él denomina el principio pro-arbitraje, donde amplía que esta tutela judicial efectiva constituye el derecho fundamental que le asiste a toda persona para obtener como resultado de un proceso sustanciado con todas las garantías previstas en el ordenamiento jurídico la protección jurisdiccional de sus derechos e intereses legítimos. Y es interesante porque continúa diciendo que la tutela judicial efectiva en el arbitraje se verifica bajo este arbitraje, que permite concluir que los efectos del acuerdo arbitral son extensibles a los terceros no firmantes en aquellos casos en los cuales, de no hacerse, se dejaría sin efecto el arbitraje por existir el peligro de una controversia sea decidida de modo diferente en sede arbitral y judicial distinta, cuando se reclame a un tercero no firmante el cumplimiento de la misma conducta a la parte signataria demandada. Entonces, vemos que tres fallos distintos, tres etapas distintas de la Corte, llamémosle así, en Panamá, permiten el llamamiento a los no signatarios en base a la, llamémosle entre comillas, René, doctrina de sociedades, en el papel activo, ya sea en la negociación, celebración, ejecución o terminación del mismo. Y más aún resulta interesante que este último fallo entra directamente en lo que Úrsula denominaba la tutela judicial efectiva, y lo enmarca que dentro del arbitraje existe esa tutela judicial efectiva y se hace específicamente el llamamiento o la vinculación de estos terceros no signatarios, es para evitar de que un laudo arbitral sea ilusorio en cualquiera de las jurisdicciones arbitrales y o judiciales, ¿no? Entonces, tengo muchas más cosas que decir, ya me fui 10 minutos, así que paro ahí, discúlpenme. Gracias. Sí, te iba a comentar dos aspectos de ese fallo que quedaron un poquito en el aire. Sin embargo, yo creo que tenemos que continuar con los otros temas que quisiéramos abordar. De tal manera, si hay algún espacio en las preguntas, podríamos verlo. René, hay otro tema que quisiéramos que nos ayudaras con tu intervención, es el tema del levantamiento del velo corporativo. ¿Podrías, por favor, referirte un tanto a esta teoría de manera un tanto resumida, porque vamos acercándonos a la fecha, a la hora en que debemos ya abrir algún espacio para preguntas y respuestas? Coméntanos qué dificultades se enfrentan al argumentar la teoría del levantamiento del velo corporativo. Antes de eso, René, quisiera comentarle a los participantes que pueden ir adelantando sus preguntas a través del
de la sección de preguntas y respuestas, de ser posible. René, entonces apreciaríamos pues que refieras a esas dificultades que se enfrentan para argumentar la teoría del levantamiento del velo corporativo. Claro que sí, con gusto, Miriam. Y solo el caveat de la intervención anterior, eso es lo que dicen los doctrinarios franceses. Ahora voy a ver, porque hay otros que dicen que sí, ¿no? Pero eso es lo que... Yo soy el portavoz de los... Bueno, oye, en el tema del levantamiento del velo, y muy rápidamente porque tenemos poco tiempo, es una teoría bastante controvertida también. Por alguna razón me tocaron los temas disruptivos. Es bien controvertida y el principio es que, claro, no hay uniformidad. ¿Cuál es el gran problema del levantamiento del velo corporativo? Es un remedio, o, bueno, no un remedio, sino más bien una justificación excepcional, incluso yo diría no solamente en el arbitraje, incluso en la jurisdicción ordinaria. Es muy excepcional y para poder acceder al levantamiento del velo se requiere la circunstancia de acreditar que con ese actuar, o que más bien que el levantamiento se justifica porque habría un abuso de derechos o un fraude a la ley. Entonces ya con esta teoría no estamos solamente discutiendo si el no signatario consintió o no consintió, sino tenemos que ir a un estándar todavía mucho más alto, que es probar el abuso, probar la mala fe, probar el fraude a la ley. Eso son circunstancias bien complicadas de probar. Y el gran problema es que la teoría del levantamiento del velo corporativo se enfrenta directamente con dos grandes principios jurídicos, que es la separación de patrimonios por un lado, pero el otro que es muy importante, el principio de que nadie se obliga sino por su propio consentimiento. Y en un tema tan relevante como es el consentimiento de la cláusula arbitral, como punto de partida y como piedra angular para quedar vinculado a un arbitraje, creo que esta sí, teoría, ahí sí, me parece que es de aplicación bastante extraordinaria. Y es un problema poder justificar una vinculación por esta teoría. Gracias, René. Sí, tal vez ahí en esa teoría, pues sí reviste especial connotación lo que acabas de mencionar, es decir, el tema del fraude, ¿no? Llegar a un nivel de la consecución de un fraude. Miguel Ángel, por favor, también podrías adentrarte al tratamiento de este aspecto en particular en la jurisprudencia panameña, de haber alguna jurisprudencia que refiera al levantamiento del velo corporativo. Sí. En el fallo que mencioné anteriormente del señor Misrachi Procasa y esta gente, y el fallo anterior que el grupo de sociedades y más, es interesante que se llamó como parte no signataria llamémoslo así, al arquitecto que hizo los planos, que era el dueño de la compañía, a pesar de que la compañía fue la que hizo los planos, pero bueno, lo llamaron ahí como no signatario interesado en las resultas del proceso arbitral. Y lo interesante es, si bien la Corte no entra en el fondo directo de si hubo una violación al levantamiento del velo corporativo, digamos así, los argumentos del solicitante de la anulación, o sea, del abogado del señor Misrachi, de que anularan el laudo arbitral porque habían violentado el principio de la separación de patrimonio de la sociedad y que solamente en Panamá se puede levantar el velo corporativo de manera excepcional en casos penales, y ese fue su argumento, y por lo tanto ese llamamiento, o esa vinculación a este no signatario a título personal violentaba ese principio de separación de separación de patrimonio y que violentaba el principio de el levantamiento del velo corporativo y que por lo tanto infringía una norma de orden público. Ese fue el argumento, ¿no?
Y la Corte, en vez de entrar en el fondo de que si fue bien llamado o no fue bien llamado, hace un análisis muy interesante con relación a qué es el orden público. ¿Okay? Y definitivamente el orden público, para Panamá, es la violación de normas expresas de orden público o de principios, y así lo dice, dice el fallo, o de principios de orden público, ¿no? Y hace la Corte en ese mismo fallo hace un análisis y determina de que, a pesar de que la otra parte menciona esto, de que el señor Misrachi fue al proceso, la Corte consideró de que no se violentó ninguna norma ni principio de orden público. Lo que a contrario censo nos puede decir es que el llamamiento de este tercero no signatario, levantándole el velo corporativo porque la sociedad fue la que hizo el plano, no el ingeniero como tal, o sea, la responsable era la sociedad, no se considera desde el punto de vista jurídico panameño una violación al orden público panameño, ¿no? Así que es algo interesante que no deja de tener validez en estas cuestiones doctrinales, pero sí quisiera nada más para terminar y siguiendo la teoría de lo que manifestó René, es lo que Roque Caivano, y lo cito, ¿no? En un artículo que se llama Arbitrajes y Grupos de Sociedades, extensión de los efectos de un acuerdo arbitral a quien no ha sido signatario, que puede conseguir en internet fácilmente, este parrafito, y me encanta el párrafo de él, y tiene que ver con el fraude que habló René, dice: en términos generales, se señala que la personalidad de una sociedad puede ser desestimada cuando está formada por propósitos fraudulentos o impropios, cuando actúa o se comporta como un agente o marioneta de su controlante, cuando está bajo el control de otra a tal punto que ambas constituyen un único emprendimiento, o cuando es una mera pantalla o un alter ego de la controlante. Entonces es interesante esto. Si yo tengo a título personal una responsabilidad específica y tengo ciertas prohibiciones, llamémosla así, de hacer algo, de realizar cualquier acto, pero lo hago a través de una sociedad anónima en contravención de lo que yo ya había hecho, ¿estoy violando? ¿Estoy actuando en fraude? ¿No estoy? O sea, es interesante cómo uno analiza este caso. Definitivamente es sumamente excepcional el levantamiento del velo corporativo. Sí se ha dado en la doctrina internacional, y desde el punto de vista de la interpretación que le puedo dar, o que por lo menos yo le puedo dar al fallo de la Corte, en el caso de que se dé un arbitraje panameño y el tribunal arbitral así lo decía, porque él es el competente para vincularlo, ojo, y después vaya recurso a anulación, ya tenemos, llamémoslo así, una jurisprudencia no hace doctrina probable, pero bueno, pero por lo menos se establece de que ese llamamiento por el levantamiento del velo corporativo a un no signatario no violenta ni una norma ni un principio de derecho público en Panamá, o de orden público en Panamá. Gracias, Miguel. Vamos a tratar entonces de abordar en corto tiempo dos teorías adicionales, la cadena de los contratos y la teoría de los actos propios. Úrsula, apreciaría de tu parte que abordemos el tema de la cadena de los contratos, y en especial si pudieras tratar el tema de la cesión de los contratos y la subrogación con los supuestos de extensión de los efectos del convenio arbitral. Sí, claro, Miriam. Voy a tratar de hacerlo. En realidad lo voy a hacer súper rápido, porque ya, como no me fijé hace un rato, ya me habían estado llamando la atención. Mire, bueno, no, pero igual, tenemos todavía unos 15 minutos, solamente hay 3 preguntas a una misma persona y son temas bastante relacionados, así que tampoco se apuren mucho si tienen necesidad. Sí, bueno, en realidad, bueno, con relación a lo que es la cesión de contratos y también la figura de la subrogación, en la cesión de contratos tenemos la cesión de posición contractual y la cesión de derechos. Propiamente no se trata, ¿no? de un supuesto de extensión del convenio arbitral.
porque en buena cuenta, estamos, en realidad, de lo que estamos hablando es de una transmisión del, por así decirlo, ¿no es cierto?, del convenio arbitral a un tercero. Entonces, existen algunos supuestos en lo que no, propiamente nos encontramos frente a un tercero que no participó en la relación jurídica original del contrato, pero que toma el lugar de alguna de las partes originales, ¿no? Entonces, este es un tercero, no es una parte no signataria, ¿no? Justamente de la que estaba hablando al inicio de mi exposición, sino es un tercero, pero que al ingresar digamos, a la posición contractual o la posición de una de las partes, asume, en algunos casos, ahorita vamos a ver en qué medida, los derechos y obligaciones, y también se encuentra incluido los efectos del convenio arbitral para esta parte, ¿no? Si bien es cierto, el convenio arbitral se rige por el principio de separabilidad, ¿no es cierto?, que le da autonomía al convenio arbitral, el contrato que lo contiene, porque no siempre el convenio arbitral está dentro del contrato, también puede ser un documento aparte. Esto no significa que si se cede el contrato a un tercero, esta cesión, digamos, no alcance al convenio arbitral. El primer supuesto es la cesión de la posición contractual, ¿no es cierto? Creo que este es un supuesto donde el tema es mucho más claro, ¿no? Estamos hablando, bueno, en el derecho civil peruano, eso está regulado en el artículo 1435 del Código Civil, y hace referencia a contratos con prestaciones que aún no han sido ejecutadas o han sido ejecutadas de manera parcial. En estos casos, cualquiera de las partes puede ceder a un tercero su posición contractual. En los casos de cesión de contratos o de cesión de posición contractual, se requiere la conformidad de las partes, ¿no es cierto? El cedente lo que hace es, se aparta de sus derechos y obligaciones previstos en el contrato, y estos son asumidos de manera íntegra por el cesionario desde el momento en que se celebra la cesión. Entonces, acá, por ejemplo, todos los que intervienen, ¿no es cierto?, que es el cedido, que es el cedido, que es el que originalmente estaba en el contrato, el cedente, quien le entrega al tercero su posición contractual en ese contrato, y el cesionario, el que recibe e ingresa a este nuevo contrato. Los tres, ¿no es cierto?, los que intervienen aceptan el cambio de las partes en el contrato. Entonces, al existir una aceptación expresa, no se podría invocar la separabilidad de un convenio arbitral respecto de un contrato donde todos han consentido que hay una cesión de derechos y obligaciones. Entonces, en ese caso, el tema es bastante claro. Al cederse la posición contractual de un contrato, también se está cediendo la posición contractual del convenio arbitral contenido en este contrato, ¿no? En el caso de la cesión de derechos, tenemos que no se trata propiamente de una cesión de posición contractual, sino que lo que se cede es un derecho a exigir alguna prestación a cargo del deudor del contrato original, ¿no es cierto? Y incluso esta cesión puede hacerse sin el consentimiento del propio deudor, o sea, digamos, del cedido. Entonces, al transmitirse un crédito, se transmite también el derecho a exigir el cumplimiento de este crédito respecto del deudor del contrato. Entonces, existe también la posibilidad del cesionario, el que ingresa a reclamar este derecho cedido, de recurrir a la vía judicial o arbitral, siempre y cuando en el contrato del que él ha formado o entra a formar parte, existe un convenio arbitral, ¿no? Entonces, del lado del cesionario, que es el que ingresa, estamos hablando de lo que son la cesión de derechos, en la medida que se pretende derivar un derecho del contrato, estaría obligado a respetar el convenio arbitral, siempre y cuando lo haya conocido, evidentemente, ¿no? Del lado del cedido, en la medida que el convenio arbitral se encuentra en el contrato original y la cesión de derechos es una posibilidad legal, ¿no es cierto?, no debiera digamos que oponerse o no debiera exigir que no le sea oponible a este tercero que ingresa, ¿no es cierto?, a través de la cesión de derechos, que se le puede extender los efectos del convenio arbitral contenido en el contrato. En el Perú existió un pronunciamiento en un caso, que es el caso que siguió IVA International Business Association SRL
contra Electrooriente S.A. En este caso, IVA celebró 2 contratos de cesión de créditos a favor de 2 empresas. Pero sin embargo fue IVA quien inicia el proceso, el arbitraje contra Electrooriente, para que cumpla con el pago de las prestaciones a favor de las cesionarias. Entonces, bueno, evidentemente, al haber cedido sus créditos, no podía reclamar el pago para sí, ¿no? Pero sí lo hizo en favor de las cesionarias. En este arbitraje, Electrooriente se opuso al arbitraje porque consideró que, o alegó que al haber cedido IVA sus créditos a favor de estas 2 empresas, IVA habría perdido el derecho a invocar el convenio arbitral en el arbitraje, ¿no? El convenio arbitral que estaba contenido en el contrato. En este caso, el tribunal arbitral se pronunció rechazando esta posición sobre la base de lo siguiente, ¿no? En primer lugar, se hizo una clara distinción entre lo que era la cesión de posición contractual y la cesión de créditos, ¿no es cierto? Porque acá lo que concluyó es, oye, IVA lo que ha hecho es ceder su derecho a crédito, más no dejó de ser parte del contrato, ¿no? Y lo que se advirtió también es que en este caso el cedente, ¿no es cierto?, en este caso IVA, podía iniciar el arbitraje para obtener el pago a favor de los cesionarios, y esta era una forma de garantizar justamente las obligaciones que ella había asumido IVA en esta cesión de créditos a favor de estas 2 empresas cesionarias. Entonces, esta fue una decisión bastante importante porque primero reconoció la transmisión del convenio arbitral a través de una cesión de créditos sin necesidad del consentimiento del cedido. Y también reconoce la posibilidad de que sea el cedente quien inicie el arbitraje para garantizar el derecho de los cesionarios. En el caso de la subrogación, a diferencia de la cesión, ¿no es cierto?, que la cesión es por acuerdo de las partes, ¿no? Donde uno toma la posición de otra. En la subrogación, por ejemplo, tenemos 2 tipos de subrogación, la que es la legal, que es la que cuyos efectos son establecidos por la ley, ¿no? Por ejemplo, tienes deudores solidarios y uno de ellos paga la deuda, entonces se subroga en el derecho para cobrarle justamente al otro deudor, que conjuntamente con él tenía la obligación de pago. Y los supuestos también de subrogación convencional, por ejemplo, el acreedor recibe el pago de un tercero, ¿no es cierto?, y lo sustituye en sus derechos. Tiene tanto la subrogación legal como la subrogación convencional, de acuerdo al derecho peruano, tiene como consecuencia la sustitución del subrogado en todos sus derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor hasta el monto pagado. Entonces, lo que pasa es que, estando al acto realizado en la subrogación, lo que hace es asume todos los derechos y obligaciones respecto al subrogado. Ante una subrogación en un contrato que contiene cláusula arbitral, el tercero que ingresa a la relación contractual puede demandar o ser demandado en un arbitraje, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. O sea, si realmente la subrogación también importa una transmisión de este convenio arbitral, ¿no es cierto? Si existe esta transmisión de manera automática o si es necesario contar con el consentimiento de la contraparte, ¿no? En estos casos también se considera que debe aplicarse el mismo criterio, ¿no?, que para los supuestos de cesión que he mencionado hace un rato, ya que, y donde se puede oponer el convenio arbitral y puede ser transmitido sin necesidad de contar con la aprobación del deudor. En los casos de cesión, subrogación o cualquier otro contrato que implique la transmisión del derecho y obligaciones a otra parte, se debe presumir, ¿no es cierto?, debemos entender que también se está transmitiendo el convenio arbitral, se está transmitiendo el convenio arbitral conjuntamente con la relación de estos actos, salvo que las partes lo acuerden expresamente, ¿no es cierto? Entonces, en los contratos también se puede pactar la no transmisibilidad, ¿no es cierto?, la prohibición de cesión de posición contractual o derechos de créditos, que impedirá que justamente este tercero, ¿no es cierto?, asuma la posición o le sea oponible un convenio arbitral respecto de un sujeto de otra parte
que celebró un convenio arbitral. Eso sería, y bueno, en el caso, creo que de la cadena de contratos es un supuesto distinto, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de contratos, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, están relacionados y vinculados, y donde en principio los que intervienen no deberían, están todos relacionados. Por ejemplo, no sé, se celebra un contrato para adquirir partes para construir un determinado bien, y este bien luego es transferido al consumidor final, por así decirlo. Entonces, la pregunta es, estos convenios, si es que, por ejemplo, el del contrato de transferencia de los insumos para la construcción de este bien, si este contrato contiene un convenio arbitral, es oponible también, o puede ser utilizado por el consumidor final si es que el producto es defectuoso, o existe otro tipo de reclamo, ¿no? Este supuesto, en realidad importa la evaluación de si realmente existe esta vinculación en esos contratos y si realmente las partes están vinculadas. Pues de lo contrario estaríamos ante contratos totalmente independientes y respecto a los cuales no habría, en mi opinión, la transmisión del convenio arbitral y tampoco la oponibilidad, ¿no? Ni tampoco estaríamos entre algunos de los supuestos donde se pudiera extender los efectos de un convenio arbitral. Bueno, Miriam, eso sería. Lo he hecho lo más rápido que he podido. Gracias. Sí, lo sé, Úrsula. Muchísimas gracias por eso, para poder tratar de concluir ya con el aspecto relacionado a la teoría de los actos propios, que también reviste cierta relevancia. No sé si Alejandro o René, alguno de los dos, podría comentarnos cómo se ha reconocido la teoría de los actos propios como fundamento de la vinculación de arbitraje no signatario a una parte no signataria, que la gente sigue insistiendo entre las preguntas que por favor nos referiríamos como corresponde a partes no signatarias. Alejandro, no sé si intervienes tú, Sí. o René, que estaban los dos. No sé si me permites compartir pantalla para un efecto muy breve. Tenemos escasos 2 minutos. No, breve, simplemente casi una fotografía la que quiero mostrar. Adelante, a ver. A ver, un poco para tratar, ¿se ve ahí? Sí. Ya, a ver, simplemente lo que me interesa es sintetizar un poco lo que estamos viendo. Tú me preguntas por el acto propio, bien. El acto propio es una de las distintas posibilidades que existen en esta materia, ¿cierto? Nosotros, y lo hago con un fin pedagógico, todo lo que hemos hablado aquí, ¿cierto? Esto que es una síntesis doctrinal, no es elaboración mía, son distintos autores. Hay teorías que hablan de figuras contractuales, aquí han salido, agencia, representación, mandato aparente, etc. Las teorías que justifican la extensión por el consentimiento, ¿cierto? Muy bien explicado por René. Y en tercer lugar, las teorías que apuntan al principio de la buena fe. Ahí está el acto propio. Y existe en el mundo anglosajón con el Stoppel, existe el acto propio, ¿cierto?, en el derecho continental, como una forma, ¿cierto?, de poder justificar. Ahora, el énfasis es el consentimiento, otra, figuras contractuales. Y la del acto propio apunta a temas de buena fe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? También un poco, ¿cierto?, siguiendo lo que decía Miguel Ángel. De lo que se trata en buenas cuentas es que los jueces, ya sea la jurisdicción ordinaria, ¿cierto?, o los jueces árbitros en su minuto, los árbitros, en Chile son calificados de jueces los árbitros, por eso ese lapso en mi explicación, en definitiva hagan justicia al caso concreto. ¿Con cuál instrumento? Con alguna de las distintas doctrinas. El acto propio, ¿a qué apunta? Simplemente a evitar conductas de mala fe. Y ahí cabe también, ¿cierto?, el levantamiento del velo societario, que tiene muy poco de consensual. Si en el fondo lo que andaban buscando, y vuelvo al ejemplo de la pesca, al pez más gordo para sacarlo, ¿cierto?, a que rinda cuenta y se haga responsable de sus actos, ¿cierto?, que está haciendo actuar a alguien como marioneta. No son todas las teorías equiparables, y me parece que este cuadro ejemplifica muy bien el énfasis en cada una de ellas, o lo contractual, o la buena fe, ¿cierto?, o el consentimiento. O sea, estamos hablando de tres grupos, ¿cierto?, de tres grupos de cuestiones que son bien determinantes para poder ordenar este tipo de cuestiones. Ahora, ¿cuál se usa? Lo dijo alguien al principio. Depende de cada caso en particular. El acto propio, cuando estamos hablando simplemente de conductas, ¿cierto?, de buena fe, con todos los elementos de una conducta vinculante, una conducta posterior que trata de deshacer lo anterior, para efecto de que un tercero diga, usted no puede venir contra propios actos, no vale, para efecto de hacer justicia en el caso concreto.
yo diría que esa es la doctrina más aplicable o la que se ha aplicado con más fuerza en mi país, en Chile. Y también, ¿cierto?, en otras jurisdicciones, porque es un instrumento que a la larga permite, invocando el viejo principio de la buena fe, hacer justicia para el caso concreto. Eso mío. Muchísimas gracias, Alejandro. Si les parece, René, ¿tendrías algo más que aportar o pasamos a atender algunas preguntas? Yo creo que podemos pasar a... Agradecidos. Muy agradecido a todos los expositores y a los participantes. Vamos a dar unos 5 minutitos para preguntas. Nos han extendido un poquito el tiempo. Vamos a empezar con una pregunta dirigida a René. Cuando te referías a la no existencia de la teoría de grupos de sociedades, pregunta Jorge Aguilar si entonces no es importante la dependencia del no signatario con el signatario. Sí, gracias, Miriam. Pues, a ver, la dependencia del signatario con no signatario es uno de los, pues, un elemento más que se toma en cuenta, pero no es un elemento determinante. El elemento determinante es el consentimiento. Yo tengo una ilustración en un caso en el que la parte A y la parte B entran a un negocio y una de las partes le vende su filial a la otra. Mira, con mi filial hacemos el negocio y que sea tu filial ahora, la que era mía, tuya, la que firmo. Claro, la otra parte dice, ok, perfecto, firmamos con las filiales, pero yo quiero una garantía de la matriz, porque tú y yo sabemos que las filiales están vacías. Y en ese ánimo excesivo de protección, la que pidió la comparecencia de las matrices hizo que las matrices firmaran como testigos del contrato. Y había una cláusula una cláusula de garantía corporativa. Y la mamá, vamos a decir, de la filial, firmó como testigo. Claro que cuando viene el pleito, la contraparte trae a la filial y a la matriz, diciendo, oiga, la matriz no firmó, pero es parte. Porque es la mamá, porque así lo acordamos, porque es garante y porque es indubitable que la intención común de las partes era que la matriz quedara vinculada. Aquí en este caso era derecho francés, C de París, y el árbitro único era uno de estos grandes comentaristas del caso Dow Chemical. La defensa de nosotros fue, pues sí, está muy bien todo eso, pero la intención común de las partes es que la matriz no fuera parte, porque por su propia petición, la matriz firmó como testigo, no como parte. Y o se es testigo o se es parte, pero no se puede ser lo mismo al mismo tiempo. Oiga, que la garantía corporativa, esa es otra historia aparte. Usted tiene un derecho de acción para ejecutar la garantía, pero eso es una cosa, eso es su derecho de fondo. Aquí estamos discutiendo la parte procesal. Si usted puede venir a reclamar eso en el arbitraje, y si no es en el arbitraje, tendrá su derecho expedito en la vía judicial o en la que corresponda. Y el árbitro único adoptó esa postura y dijo, efectivamente, aquí hay una tenencia accionaria al 100% de la matriz respecto de esa filial. Pero es verdad que la intención común de las partes fue que la filial no quedara vinculada porque las partes estuvieran de acuerdo en que no fuera parte, fuera testigo. Y sí, efectivamente, firma. Y en este caso, la firma de la matriz estaba en el contrato que contenía la cláusula arbitral, pero no firmó como parte, firmó como testigo y a petición de la contraparte. Entonces, el elemento fundamental no es la tenencia accionaria ni la dependencia económica de la matriz y sus filiales, sino el consentimiento. Así es, casualmente ese es uno de los temas que había comentado Miguel Ángel, que en el caso Don Lee se hacía mucho énfasis en el consentimiento, en la intención de las otras dos partes signatarias de traer a esa tercera parte o a esa tercera sociedad como parte del contrato y por tanto conocedora de la cláusula. Sin embargo, hacía más énfasis esa decisión en la intención de las dos partes que sí estaban suscribiendo la cláusula, más que del otro. Entonces, es importante destacar también cuál es el consentimiento o la intención, la voluntad de ese otro que lo traen a un contrato en el que no necesariamente
actuar como parte. Pero bueno, hemos, gracias a Dios, abordado, aunque un poquito corriendito al final, todas las teorías que queríamos abarcar. Agradezco a todos los expositores su participación y cedo pues el uso de la palabra a José Miguel Navarrete, quien va a cerrar este evento. Muchas gracias a todos los participantes y expositores por su apoyo por parte de nuestra Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y dispensen que no pudimos dar lectura al resto de las preguntas. Tal vez algunos de los expositores nos ayudarían a darle respuestas, sobre todo a una persona que hizo varias preguntas y se notaba muy motivado por el tema. Miguel Ángel, tú me comentabas algo. Perdón. Necesitamos una segunda parte de este conversatorio. Sí. Ya sabes, José Miguel Navarrete. Es un tema bastante interesante y con muchos temas un poco complicados, pero no tan complicados en base a los fallos que han sacado la Corte Suprema. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias. Cuídense. Gracias a todos. Un abrazo.